Mi nombre es Jedediah, y nunca he olvidado el día en que una niña le eligió una esposa a su padre delante de todo el pueblo. A veces, la inocencia tiene más agallas que todos los hombres armados del territorio juntos. Aquel suceso en Red Creek me enseñó que los lazos más fuertes no se forjan con promesas ni contratos, sino con un susurro valiente en medio del silencio más humillante. Vi cómo el orgullo de una mujer se enfrentaba al dolor de un hombre, y cómo el anhelo de una niña lo cambiaba, todo sin pedir permiso. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Era el otoño de 1885 y el aire en Red Creek, territorio de Montana, ya olía a frío y a la promesa de un invierno duro. La diligencia levantó una nube de polvo ocre al marcharse, un sonido que se desvaneció con la misma rapidez que la esperanza. En su lugar dejó a una mujer sola en la calle principal. El Ara Vance se quedó de pie junto a su único baúl, un objeto oscuro y pesado que parecía tan anclado al suelo como ella misma. Su prometido, el hombre por el que había cruzado medio país, no había aparecido. El silencio que cayó sobre el pueblo no era un silencio vacío, estaba lleno de miradas. Se sentían los ojos curiosos desde las ventanas del emporio, las cortinas apenas moviéndose en el salón de la señora Gable, el murmullo contenido de los hombres que se detenían en su camino. Para una mujer en la frontera, la reputación era su única moneda, y en ese instante, el Ara Vance era una mujer en bancarrota, abandonada a la vista de todos. Al otro lado de la calle, junto a la herrería que olía a carbón y a metal caliente, Silas Blackwood intentaba con todas sus fuerzas no mirar. Era un hombre forjado a base de pérdidas, un viudo cuya amabilidad había sido enterrada junto a su esposa 3 años atrás. Su mundo se había reducido a 2 cosas, el ritmo constante de su martillo sobre el yunque y la manita de su hija de 6 años, Leah, aferrada a la suya. Involucrarse en los dramas ajenos era un lujo que no podía permitirse. La compasión era una herida que no quería volver a abrir. Apretó la mano de Leah, un gesto mudo que significaba «vámonos a casa», pero la niña no se movió. Sus ojos, grandes y serios, estaban fijos en la mujer solitaria del otro lado de la calle, observándola con una intensidad que a Silas le heló la sangre, porque reconocía en ella el eco de una ausencia que llenaba cada rincón de su cabaña. Entonces ocurrió, con la determinación que solo tienen los niños y los desesperados, Leah se soltó de la mano de su padre. El gesto fue tan pequeño y, sin embargo, partió el aire como un latigazo. Silas se quedó paralizado, con una advertencia muriendo en sus labios. Vio a su hija, con sus trenzas bien apretadas y su vestido remendado, cruzar el camino polvoriento. No corrió. Caminó con una solemnidad impropia de su edad, como si estuviera cumpliendo una misión sagrada. El pueblo entero contuvo la respiración. El martillo del carpintero se detuvo a medio golpe. El murmullo cesó. Todos los ojos pasaron de la mujer abandonada a la niña que se acercaba a ella. Un punto de vida moviéndose a través de un cuadro de desolación. Cada paso de Leah sobre la tierra reseca resonaba en el silencio como el tic-tac de un reloj que anunciaba un cambio inevitable. Leah se detuvo frente a el Ara. No dijo nada al principio, solo levantó la mano y tiró suavemente de la tela oscura de la falda de la mujer, un toque ligero para asegurarse de que era real. El Ara bajó la vista, su rostro una máscara de control que apenas ocultaba la humillación que ardía por dentro. Esperaba una pregunta cruel, una burla infantil, cualquier cosa que añadiera más peso a su carga. Pero en lugar de eso, la niña se puso de puntillas,
y con una voz clara y firme que cortó el silencio tenso de Red Creek, susurró unas palabras que nadie esperaba, unas palabras que sellaron el destino de 3 almas solitarias. Te he elegido para mi papá. El impacto de esa frase fue más profundo que cualquier compasión o desprecio. Fue una declaración, una propuesta y una sentencia, todo a la vez, lanzada por la voz de la inocencia en el corazón de la vergüenza pública. Para entender a Silas Blackwood, hay que entender la tierra que lo parió. Nació y se crió en el territorio de Minnesota, Montana, un lugar que no entiende de súplicas ni de segundas oportunidades. La vida aquí se mide por el grosor de los callos en las manos y la resistencia del alma frente al viento helado. Su padre, un herrero de pocas palabras y brazos como troncos de roble, le enseñó el oficio no con lecciones, sino con el ejemplo. El joven Silas aprendió que el metal, como los hombres, se moldea a base de fuego y golpes, y que la única forma de que no se quiebre es saber cuándo ceder y cuándo resistir. No hubo en su infancia tiempo para sueños grandilocuentes. El único anhelo era ver llegar la primavera después de cada invierno brutal, una meta lo suficientemente ambiciosa para cualquiera que conociera el peso de la nieve sobre el tejado. Su corazón, sin embargo, no siempre fue de hierro forjado. Hubo un tiempo en que fue tan maleable como el acero al rojo vivo, y la mujer que lo ablandó se llamaba Mary. Se conocieron en la feria del condado, un raro día de sol y risas, en medio de una vida de trabajo. Ella no se fijó en la suciedad de sus manos, ni en el hollín que manchaba su frente, sino en la honestidad de su mirada y en la forma en que sus hombros anchos parecían capaces de soportar el peso del mundo. Su noviazgo fue una cosa sencilla, tejida con paseos al atardecer junto al arroyo y conversaciones en voz baja en el porche de la iglesia. No hubo promesas extravagantes ni sonetos recitados bajo la luna, solo la certeza tranquila y profunda de 2 personas que habían encontrado en Minnesota, la otra un refugio contra la dureza del mundo. Cuando se casaron, lo hicieron sin más ceremonia que la bendición del reverendo y el testimonio de un puñado de vecinos. Su hogar era una pequeña cabaña de madera que Silas levantó con sus propias manos, cada viga un juramento de protección, cada clavo una promesa de permanencia. La vida juntos era un ritmo constante y predecible, como el de su martillo sobre el yunque. Mary llenaba la casa con el olor a pan recién horneado y el sonido de su canto, suave mientras remendaba la ropa. Él, a cambio, le traía el calor de la fragua en las noches frías y la seguridad de un hombre que sabía cómo arreglar todo lo que se rompía, desde una rueda de carreta hasta una bisagra oxidada. Su amor no se declaraba con palabras, sino que se vivía en los pequeños actos de cuidado mutuo que sostenían sus días. Silas recordaba con una claridad dolorosa las semanas previas al nacimiento de Lía. Pasó cada noche libre en el cobertizo, a la luz de un farol, tallando un balancín de madera de pino. No era un simple mueble, era un trono para su reina, un nido para su futuro hijo. Lijó cada curva hasta que la madera quedó suave como la seda, pulió cada borde para que no hubiera ni una sola astilla que pudiera dañar la piel de su esposa o de su bebé. Mientras trabajaba, imaginaba a Mary meciéndose suavemente, con el niño en brazos, el suave crujido de la madera como una canción de cuna. Aquel balancín era la manifestación física de todas sus esperanzas, un monumento a la vida sencilla y plena que estaban construyendo juntos, tabla a tabla. Pero Montana, como ya he dicho, es una tierra que da con una mano y arrebata con la otra, a menudo sin previo aviso. La fiebre llegó con el deshielo, sigilosa y letal. Se llevó a Mary en menos de una semana, justo después de que diera a luz a Lía. Silas luchó contra la enfermedad con la misma furia con la que golpeaba el acero, pero era una batalla que no podía ganar. Se sintió inútil,
un hombre capaz de doblegar el hierro, pero incapaz de detener el temblor en el cuerpo de su esposa. La vio desvanecerse mientras él sostenía a su hija recién nacida, una vida que llegaba justo cuando la otra se escapaba. El silencio que siguió a su último aliento fue más ensordecedor que el rugido de la fragua, un vacío que lo engulló por completo. El día que enterró a Mary, algo se rompió dentro de Silas. Cavó la tumba él mismo, con la misma determinación con la que construyó su casa. Cada palada de tierra un golpe contra su propio corazón. Desde ese momento se convirtió en una sombra del hombre que había sido. La amabilidad en sus ojos fue reemplazada por una vigilancia sombría, y el calor de su sonrisa se congeló en una línea dura y permanente. El mundo se redujo al trabajo y a la supervivencia de su hija. El balancín de pino fue arrinconado en la habitación más oscura de la cabaña, acumulando polvo y telarañas, un recordatorio demasiado doloroso de un futuro que se había convertido en cenizas. Prometió a sí mismo no volver a sentir nada con tanta intensidad, porque el dolor de la pérdida era un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Los 3 años siguientes fueron una rutina monótona y sin alma. Se levantaba antes del alba, encendía el fuego en la fragua y trabajaba hasta que sus músculos gritaban de agotamiento. El estruendo del martillo era su única conversación, el sudor su única liberación. Cuidaba de Leah con una eficiencia silenciosa. Le preparaba la comida, le trenzaba el pelo, con dedos torpes, y se aseguraba de que estuviera abrigada por la noche. La amaba con una ferocidad primitiva, un instinto protector que era todo lo que le quedaba de su antiguo yo. Pero no había risas en su hogar, ni historias antes de dormir. El amor que sentía por ella era un muro, no un puente. La protegía del mundo, pero también la mantenía a distancia de la parte más profunda de su propio corazón herido. La gente de Red Creek lo respetaba. Era un herrero honesto, un hombre de palabra, pero también le temían un poco, o más bien temían al dolor que emanaba de él como el calor de la fragua. Las mujeres del pueblo intentaron ayudar al principio, llevando guisos y ofreciéndose a cuidar de la niña. Silas aceptaba la comida con un escueto «gracias» y rechazaba la ayuda con un movimiento de cabeza. Su autosuficiencia era una armadura, su aislamiento una fortaleza. No quería la compasión de nadie, porque la compasión le recordaba su propia vulnerabilidad, la grieta en su alma que se negaba a cerrar. Poco a poco, la gente dejó de intentarlo, dejándolo a él y a Leah en su pequeño mundo de silencio y rutina. El balancín se convirtió en un fantasma en la casa. A veces, en mitad de la noche, Silas se despertaba y le parecía oír su suave crujido, como si el espíritu de Mary todavía estuviera allí, velando por ellos. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba la oscuridad y el silencio. Leah, que no tenía recuerdos de su madre, a veces se acercaba a la silla y pasaba sus deditos por la madera polvorienta, como si sintiera una conexión con aquel objeto que su padre no se atrevía ni a mirar. Para Silas, la silla era un fracaso. Era la promesa de un amor eterno que había terminado demasiado pronto, un símbolo de la felicidad que se le había escapado de entre los dedos. Tocarla sería como tocar la herida abierta. Su pasado no era solo un recuerdo, era una presencia activa que dictaba cada uno de sus movimientos. Había aprendido de la peor manera posible que abrir el corazón era una invitación a que te lo destrozaran. El amor, para él, estaba irrevocablemente ligado al dolor de la pérdida. Había construido un muro tan alto a su alrededor que ni siquiera la luz del sol parecía poder atravesarlo.
Su vida se basaba en un único principio: no volver a arriesgarse. La responsabilidad de criar a Lía era su ancla y su excusa. Se decía a sí mismo que no tenía tiempo para nada más, que su único deber era asegurarse de que ella sobreviviera en ese mundo implacable. Pero la verdad era que tenía miedo, un miedo profundo y paralizante a volver a sentir algo parecido a la esperanza. Por eso, cuando vio a Elara Vance de pie junto a su baúl, sola y abandonada a la vista de todos, su primer instinto fue dar media vuelta. Aquella escena era un espejo de su propia soledad, un recordatorio de la fragilidad de las promesas. Involucrarse, aunque fuera por un simple acto de decencia, significaba abrir una puerta que había cerrado con 7 cerrojos. La compasión era el primer paso hacia el apego, y el apego era el camino directo hacia el dolor. Apretó la mano de Lía, un gesto instintivo para protegerla no solo del frío, sino de las complicaciones del mundo de los adultos, un mundo que él ya había decidido que no era para ellos. Pero la vida a menudo tiene sus propios planes, y a veces usa las voces más pequeñas para gritar las verdades más grandes. La inocencia de Lía no entendía de muros ni de corazones cerrados. Ella solo vio a una mujer triste que necesitaba ayuda, y en su mente infantil la solución era simple y directa. Al soltarse de su mano y cruzar la calle, Lía no solo estaba desafiando la orden silenciosa de su padre, sino que estaba golpeando directamente la puerta de la fortaleza que él había construido. Cada paso que daba la niña era un golpe de martillo contra las defensas de Silas, amenazando con derribar la estructura que tanto le había costado levantar. El pasado de Silas no era algo que pudiera dejar atrás, como un viejo par de botas. Lo llevaba cosido a la piel, en las cicatrices de sus manos y en la sombra de sus ojos. Había sido un esposo que lo había perdido todo, un padre que criaba a su hija en el eco de una ausencia. Había aprendido a amar a través del prisma del miedo. El amor era un tesoro demasiado valioso para arriesgarlo, un cristal demasiado frágil para sostenerlo con manos de herrero. Su corazón era un yunque sobre el que el dolor había golpeado una y otra vez, dejándolo duro, resistente, pero incapaz de resonar con una nueva melodía. Y ahora, el presente le presentaba un dilema imposible. La propuesta de su hija, tan pura y descabellada, no era solo una ocurrencia infantil. Era un desafío directo a todo su sistema de creencias. Le obligaba a mirar a Elara no como un problema ajeno, sino como una posibilidad aterradora. La presencia de esa mujer en Red Creek, bajo las circunstancias más humillantes, representaba todo aquello de lo que había estado huyendo: la vulnerabilidad, la necesidad, la esperanza de un nuevo comienzo. Su pasado le gritaba que se alejara, que se refugiara en la seguridad de su dolor conocido. El contraste entre el hombre que había sido y el hombre en que se había convertido era abismal. El joven que talló un balancín lleno de sueños ahora era un hombre que ni siquiera se atrevía a mirarlo. El esposo que compartía risas silenciosas con Mary ahora era un padre que apenas hablaba con su propia hija. La llegada de Elara no solo removió el polvo del presente, sino que también sacudió los cimientos de su pasado, obligándolo a recordar al hombre que fue y a confrontar al hombre en que el dolor lo había convertido. La elección que se le presentaba no era solo sobre si ayudar o no a una desconocida. Era una elección sobre si seguir viviendo en la tumba que había cavado para su corazón o atreverse, por primera vez en 3 largos años, a buscar una grieta por la que pudiera volver a entrar la luz. El susurro de su hija no solo había elegido una esposa para su padre, había puesto a Silas Blackwood cara a cara con los fantasmas de su amor perdido y le había hecho la pregunta más peligrosa de todas: ¿estás dispuesto a arriesgarte a vivir de nuevo?
Para un hombre que había hecho de la supervivencia su único arte, la simple idea era tan aterradora como el invierno más crudo de Montana. El acuerdo entre Silas y Elara se asentó como el polvo fino que lo cubría todo en Red Creek, de forma silenciosa, casi imperceptible, pero cubriendo cada superficie de sus vidas. No era un hogar, sino una tregua. Por las mañanas, Elara se levantaba antes que nadie, encendía el fuego en la estufa de su pequeña cabaña y preparaba un desayuno que dejaba en el porche de la casa principal. A cambio, encontraba una pila de leña recién cortada junto a su puerta, un trabajo que Silas hacía en la oscuridad antes de que el primer gallo cantara. Eran intercambios mudos, transacciones de supervivencia que mantenían una distancia segura. Hablaban solo lo necesario sobre el tiempo, sobre las necesidades de Lía, sobre el precio de la harina en el emporio. Cada palabra era medida, funcional, desprovista de cualquier calor que no fuera el estrictamente necesario para no congelarse. La primera helada llegó sin avisar, una noche de finales de octubre, cubriendo los cristales de las ventanas con intrincados dibujos de escarcha. Aquel frío no solo se metió en las casas, sino también en el ánimo de la gente. El invierno en Montana es un enemigo que exige preparación, y la urgencia de la tarea se convirtió en la excusa perfecta para el distanciamiento. Silas pasaba más horas que nunca en la fragua, el sonido de su martillo resonando hasta bien entrada la noche, un ritmo furioso que parecía un intento de ahogar sus propios pensamientos. Se sumergió en el trabajo de reforzar las ruedas de las carretas y reparar los arados antes de que la tierra se volviera dura como el hierro. Cada golpe era una forma de no pensar, de no mirar hacia la cabaña, donde una mujer y una niña le recordaban todo lo que había perdido y todo lo que temía volver a desear. Elara, por su parte, sentía esa distancia como un muro de hielo que crecía entre ellos cada día. Observaba la espalda de Silas, ancha y tensa, mientras él se alejaba hacia la herrería sin dirigirle una mirada. Interpretó su silencio no como miedo, sino como una confirmación de su estatus. Era una carga, una obligación que él había asumido a regañadientes. Su orgullo, afilado por años de adversidad, se irguió como un animal herido. Decidió que, si no podía ganarse su afecto, al menos se ganaría su respeto. Empezó a aceptar trabajos de costura de las mujeres del pueblo, sentada en su porche hasta que la luz se desvanecía, sus dedos moviéndose con una velocidad y precisión asombrosas. Quería demostrarle a él y a todo Red Creek que no era una mujer desamparada, sino una artesana con un oficio. Los pequeños gestos de acercamiento que habían surgido tras la enfermedad de Lía empezaron a desvanecerse. Una tarde, mientras remendaba una de las camisas de trabajo de Silas, descubrió un desgarro tan grande que la prenda era casi insalvable. En lugar de desecharla, pasó 2 días desmontándola y volviéndola a coser, usando retales de una vieja sábana para reforzarla. Cuando terminó, la camisa parecía nueva. La dobló con esmero y se la dejó sobre el banco de la herrería, un regalo silencioso. Al día siguiente, vio la camisa tirada sobre un montón de trapos sucios, sin usar. No sabía que Silas la había apartado precisamente porque el cuidado puesto en ella le había asustado, porque le recordaba demasiado a Mary. Para Elara, sin embargo, fue un rechazo claro y doloroso, una señal de que sus esfuerzos eran inútiles. Lía era el único puente que quedaba entre sus 2 islas de soledad, pero incluso ese puente se volvió inestable. La niña, con su lógica infantil, no entendía por qué su padre y Elara apenas se hablaban. Una noche, durante una de las raras cenas que compartían los 3 por insistencia de la pequeña, Lía tomó una mano de cada uno y trató de unirlas sobre la mesa. «Ahora sois una familia», dijo con una sonrisa radiante. Elara retiró la mano como si se hubiera quemado.
su rostro enrojeciendo de vergüenza. Silas se levantó bruscamente, murmurando algo sobre tener que revisar los caballos, y salió de la cabaña, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de todo lo que no se decía. Lía se quedó mirando sus manos vacías, con los ojos llenos de una confusión que partía el alma. El pueblo, mientras tanto, observaba y juzgaba. La piedad inicial que habían sentido por el ara se fue agriando con el paso de las semanas. La señora Gable, la dueña del emporio y autoproclamada guardiana de la moral de Red Creek, empezó a esparcir rumores. Decía que era una mujer calculadora, que estaba usando a la niña para asegurarse un techo y un proveedor. Ninguna mujer decente viviría bajo la protección de un hombre que no es su marido, susurraba a sus clientas mientras pesaba sacos de azúcar. Esas palabras, llevadas por el viento como semillas venenosas, llegaron a oídos de Elara. Cada vez que iba al pueblo, sentía las miradas clavadas en su nuca, los murmullos que cesaban bruscamente cuando ella se giraba. La soledad de la calle principal, el día de su llegada, no era nada comparada con la soledad que sentía ahora, rodeada de gente. Silas también notaba el juicio de la comunidad, pero su forma de lidiar con él era encerrarse aún más en sí mismo. La presión social, en lugar de empujarlo a formalizar su situación con el ara, lo hizo retroceder. Un hombre de la frontera como él entendía el poder de la reputación. Proteger la suya y la de su hija era primordial. En su mente confundida por el dolor, mantener a Elara a distancia parecía la única forma de evitar más complicaciones, de no dar más motivos para las habladurías. No se daba cuenta de que su prudencia estaba siendo interpretada como desdén y que al intentar protegerla del escándalo, la estaba sentenciando al aislamiento. Estaban atrapados en un círculo vicioso de malentendidos, donde cada intento de protegerse a sí mismo hería al otro. Hubo oportunidades perdidas, momentos en los que una sola palabra podría haberlo cambiado todo. Una tarde, una tormenta de otoño se desató con una furia inesperada. El ara corría para recoger la ropa tendida cuando un golpe de viento arrancó las sábanas de sus manos. Silas, que volvía de la fragua, la vio luchar contra el viento y la lluvia. Corrió a ayudarla y por un instante sus manos se rozaron al intentar agarrar la misma sábana. Se miraron a los ojos bajo el aguacero y en esa fracción de segundo hubo una conexión, una vulnerabilidad compartida. Pero entonces un trueno resonó sobre sus cabezas, rompiendo el hechizo. Silas apartó la mirada, recogió el resto de la ropa con movimientos bruscos y se la entregó a Elara sin decir nada antes de refugiarse en su casa, dejando que la lluvia lavara la posibilidad de aquel momento. Elara conservaba las cartas de Caleb Blackwood en el fondo de su baúl. No las guardaba por sentimentalismo, sino como un recordatorio de su propia ingenuidad. Una noche, incapaz de dormir, las sacó para volver a leerlas, buscando alguna pista, alguna señal del engaño que no había sabido ver. Silas, que pasaba por delante de su ventana de camino al pozo, la vio a la luz del candil, con los papeles en la mano y una expresión de profunda tristeza en el rostro. Sintió una punzada de culpa, tan afilada como un clavo al rojo vivo. Sabía que debía decirle la verdad sobre su hermano, que su silencio era una forma de traición. Se detuvo con la mano en el pomo de su puerta, luchando contra el impulso de entrar y confesarlo todo. Pero el miedo a su reacción, el miedo a que ella lo viera como cómplice de la deshonra de su familia, lo paralizó. Dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. El punto de inflexión llegó con la primera nevada seria. La nieve cayó durante 2 días sin parar, cubriendo Red Creek con un manto blanco y silencioso que aisló al pueblo del resto del mundo. El aislamiento físico exacerbó la distancia emocional entre ellos. Atrapados en sus respectivas cabañas, el silencio se hizo más pesado, más significativo.
El ara pasaba las horas cosiendo junto a la ventana, viendo caer los copos y sintiendo que cada uno de ellos era un nuevo barrote en su jaula. Empezó a pensar seriamente en marcharse. Esperaría a que pasara la tormenta y luego se iría a cualquier parte. Prefería enfrentarse a lo desconocido que seguir viviendo en aquel limbo de cortesía fría y anhelo no correspondido. La dignidad era lo único que le quedaba, y sentía que la estaba perdiendo con cada día que pasaba bajo el techo de un hombre que claramente no la quería allí. Silas, por su parte, sentía el peso de la casa vacía como nunca antes. El silencio ya no era un refugio, sino una condena. Oía la risa de Lía jugando con el ara en la otra cabaña y sentía una envidia dolorosa. Veía sus huellas juntas en la nieve y se daba cuenta de lo solo que estaba en las suyas. Una noche, mientras atizaba el fuego, sus ojos se posaron en el balancín de madera que seguía arrinconado en la sombra. Se acercó y pasó la mano por el respaldo polvoriento. Recordó la alegría con la que lo había tallado, la esperanza que había puesto en cada curva. Y entonces comprendió. Comprendió que su miedo a revivir el dolor del pasado le estaba robando cualquier posibilidad de un futuro. Estaba convirtiendo su hogar en una tumba y estaba arrastrando a su hija con él. La tensión entre ellos se había vuelto tan palpable como el frío que se filtraba por las paredes. Ya no eran solo dos extraños compartiendo un espacio, sino dos personas que se estaban haciendo daño con su silencio. Cada comida no compartida, cada mirada evitada, cada palabra no dicha, era una pequeña herida que se sumaba a las demás. La casa de Silas, que una vez fue un refugio de amor, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde los fantasmas del pasado luchaban contra las posibilidades del futuro, y en medio de todo, una niña pequeña observaba, sintiendo la tristeza de los adultos sin entender sus causas, anhelando un calor que ninguno de los dos se atrevía a encender. El ara tomó una decisión. Con la misma determinación con la que había cruzado el país, decidió que su tiempo en Red Creek había terminado. Empezó a empaquetar sus pocas pertenencias en su baúl, con movimientos metódicos y precisos. No lo hacía con rabia, sino con una tristeza resignada. Había fracasado, había cambiado una jaula por otra. Mientras doblaba su último vestido, sus ojos se encontraron con las agujas de plata de su madre. Las tomó en la mano, sintiendo el frío metal contra su piel. Eran un símbolo de su independencia, una promesa de que nunca dependería de nadie. Y en ese momento supo que irse era la única forma de ser fiel a sí misma, aunque eso significara enfrentarse sola a un invierno en Montana. Una tarde, Lía entró corriendo en la herrería, con las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos muy abiertos. «Papá, el ara está guardando sus cosas en el baúl grande», dijo con la voz temblorosa. «Dice que se va a ir cuando deje de nevar». Las palabras de la niña golpearon a Silas con la fuerza de su propio martillo. El aire se le escapó de los pulmones. De repente, todas sus excusas, todos sus miedos, toda su prudencia autoimpuesta se derrumbaron. Vio la imagen de la diligencia marchándose de nuevo, pero esta vez no dejaba a el ara, sino que se la llevaba para siempre. El silencio que seguiría a su partida sería definitivo, un vacío que ni siquiera el estruendo de la fragua podría llenar. El ara no le dijo nada directamente. Siguió con su rutina, pero había en ella una finalidad, una despedida en cada uno de sus gestos. La forma en que le trenzó el pelo a Lía esa mañana, el cuidado extra que puso en la comida que dejó en el porche, la manera en que miraba las montañas nevadas en el horizonte, eran las acciones de alguien que se está grabando los últimos recuerdos. Silas la observaba desde la distancia, con el corazón martilleándole en el pecho. Cada momento que pasaba sin hablar era una oportunidad perdida,
un clavo más en el ataúd de la esperanza que Elara había traído a su vida sin que él se diera cuenta. Se sentía como un hombre atrapado en una casa en llamas, incapaz de decidir qué salvar primero. La distancia entre ellos ya no era una cuestión de metros, sino de decisiones. Se había convertido en un abismo que amenazaba con tragárselos. El invierno, el juicio del pueblo, el orgullo de ella y el miedo de él habían tejido una red tan compleja que parecía imposible de deshacer. Ya no se trataba de un acuerdo temporal ni de una convivencia incómoda. Se había convertido en una elección inminente. Podía dejarla ir, permitiendo que su miedo ganara la batalla y condenándose a sí mismo y a su hija a la soledad que también conocía. O podía, por primera vez en 1903 años, luchar contra los fantasmas que lo atormentaban y dar un paso al frente, aunque no supiera qué palabras usar o cómo reparar el daño que su silencio ya había causado. El sonido del martillo de Silas cesó. En la quietud que siguió, el único ruido era el del viento aullando alrededor de la herrería. Se quedó de pie en medio del taller, rodeado de las herramientas de su oficio, de los objetos de hierro que podía doblar a su voluntad, pero se sentía completamente impotente. El corazón de un hombre y el orgullo de una mujer eran materiales mucho más complicados que el acero. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que si no actuaba ahora, si dejaba que esa puerta se cerrara, pasaría el resto de su vida escuchando el eco de su propia cobardía. El momento de la elección había llegado, impuesto no por una gran confrontación, sino por el susurro de una niña y el sonido silencioso de un baúl cerrándose. La tensión alcanzó su punto álgido esa noche. La nieve había cesado, dejando un mundo blanco y puro bajo una luna brillante. El camino estaría despejado por la mañana. Silas vio una luz encendida en la cabaña de Elara hasta altas horas. No estaba cosiendo, estaba esperando el amanecer. Se imaginó la escena. Elara de pie junto a la carretera, con su baúl, esperando una diligencia que esta vez sí la llevaría lejos. Y él se quedaría allí, viéndola marchar, exactamente como la había visto llegar. La simetría de la imagen era cruel, una prueba de que no había avanzado ni un solo paso. Se dio cuenta de que no estaba en juego solo su futuro, sino la redención de su pasado. Perderla a ella no sería como perder a Mary, sería peor. Sería perder la única oportunidad de aprender a vivir de nuevo. Y ese era un riesgo que, de repente, ya no estaba dispuesto a correr. Aquella noche, Silas no durmió. Se sentó junto a la ventana de su cabaña, observando la pequeña luz que parpadeaba en la de Elara, un faro solitario en un mar de nieve y oscuridad. Las palabras de Lía daban vueltas en su cabeza, cada una un golpe de martillo en su conciencia. Se va a ir cuando deje de nevar. Cada copo que había caído parecía ahora un grano de arena en un reloj de arena que se agotaba. Por primera vez en 3 años, el silencio de su hogar no le traía la paz del hábito, sino la fría premonición de una soledad aún más profunda. Se dio cuenta de que la presencia de Elara había llenado grietas en su vida que ni siquiera sabía que existían, y su partida las dejaría convertidas en abismos. El miedo a perderla luchaba contra el miedo a retenerla, una batalla que le dejaba sin aliento, paralizado en la penumbra. Con las primeras luces del alba, grises y frías, tomó una decisión. No era una decisión valiente ni grandiosa, sino una decisión nacida de la desesperación. Tenía que hablar, tenía que decirle algo, cualquier cosa que no fuera el silencio que los había envenenado. No sabía qué palabras usaría. Las palabras de consuelo y afecto eran un idioma que había olvidado cómo hablar, pero el pensamiento de verla de pie junto a la carretera, con su baúl, esperando a que el mundo se la llevara, era una imagen más aterradora que cualquier fantasma de su pasado. Se vistió con movimientos lentos y mecánicos,
como un hombre que se prepara para una tarea que sabe que lo romperá, y salió al aire helado. El mundo estaba quieto, cubierto por un manto de nieve virgen, y por un instante deseó poder dejarlo todo así, sin pisadas, sin cambios. Mientras cruzaba el pequeño trecho que separaba las dos cabañas, el sonido de un caballo acercándose rompió la quietud matutina. No era el trote pesado de un caballo de tiro, ni el paso firme de un jinete local. Era un galope descuidado, arrogante. Un hombre a caballo apareció en la entrada del pueblo, una figura oscura contra el blanco resplandeciente de la nieve. No se parecía en nada a los hombres de Red Creek. Vestía con una elegancia desgastada, un abrigo de ciudad que había visto días mejores y un sombrero ladeado con un aire de desafío. Silas se detuvo en seco, con la mano a medio camino de la puerta de Elara. Un frío que no tenía nada que ver con la nieve le recorrió la espalda. Conocía a ese hombre. Conocía esa forma de sentarse en la silla, esa mezcla de encanto y podredumbre. Era su hermano, Caleb. El corazón de Silas se hundió como una piedra en un pozo. De todos los fantasmas que podrían haber vuelto para atormentarlo, el de su hermano era el más real y el más destructivo. Caleb no había puesto un pie en Red Creek en 5 años, desde que se fue dejando tras de sí una estela de deudas de juego y promesas rotas. Su regreso solo podía significar una cosa: problemas. Y entonces, la verdad oculta que Silas había guardado con tanto celo se convirtió en una bomba a punto de estallar. Vio cómo la mirada de Caleb recorría el pueblo con una familiaridad despectiva, hasta que sus ojos se posaron en la cabaña de la que salía un fino hilo de humo. La cabaña de Elara. La conexión fue instantánea, una chispa de comprensión terrible que incendió el aire helado entre los dos hermanos. Caleb desmontó frente al salón, ató su caballo con un gesto teatral y entró, dejando las puertas batientes moviéndose tras de sí. Silas se quedó paralizado, atrapado entre su intención de hablar con Elara y la necesidad de interceptar a su hermano. Pero ya era tarde. El momento se había perdido. Sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo. La vergüenza que sentía por los actos de Caleb era una vieja herida, pero ahora se mezclaba con una nueva y afilada culpabilidad por su propio silencio. Había mantenido a Elara en la ignorancia, no para protegerla a ella, como se había dicho a sí mismo, sino para protegerse a él, para no tener que enfrentarse al deshonor que llevaba su apellido. Y ahora ese deshonor había venido a llamar a su puerta, a la vista de todo el pueblo. Elara, ajena a la tormenta que se avecinaba, salió de su cabaña para recoger la leña que Silas había dejado. Llevaba un chal sobre los hombros y su rostro estaba pálido pero sereno, la calma de quien ha tomado una decisión difícil y ha encontrado paz en ella. Vio a Silas de pie en medio de la nieve, mirándola con una intensidad que la desconcertó. Estaba a punto de preguntarle qué ocurría cuando la puerta del salón se abrió de golpe. Caleb Blackwood salió al porche con una botella de whisky en la mano y una sonrisa torcida en los labios. Sus ojos, del mismo color que los de Silas, pero sin una pizca de su honestidad, se clavaron en Elara como si fuera un objeto que le pertenecía. El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a esa calle nevada. «Vaya, vaya, miren lo que trajo la nieve», dijo Caleb, su voz resonando en el silencio matutino. «Mi pequeña novia por correspondencia. Pensé que te habrías cansado de esperar, Elara». Se acercó a ella, ignorando por completo la presencia de su hermano. Elara retrocedió un paso, su serenidad rota por la confusión y el asco. Miró a Caleb y luego a Silas, buscando una explicación en su rostro. Lo que encontró la dejó sin aliento, la confirmación. En la expresión atormentada de Silas, vio la verdad que él le había ocultado durante meses.
El hombre que la había abandonado y el hombre que le había dado refugio eran hermanos. La humillación de su llegada a Red Creek no fue nada comparada con la traición que sintió en ese instante. Fue una traición doble y silenciosa. No solo la del hombre que la había engañado con cartas llenas de mentiras, sino también la del hombre que la había observado día tras día, sabiendo la verdad y dejándola vivir en una mentira. Cada gesto amable, cada acto de cuidado silencioso se tiñó de repente con el veneno del engaño. Había sido todo por lástima, o peor aún, por un retorcido sentido de la responsabilidad familiar. Su orgullo, su única defensa contra el mundo, se hizo añicos. Se sintió como una tonta, una pieza en un juego familiar del que no tenía ni idea. Se enderezó, su columna vertebral convirtiéndose en una barra de acero, y miró a Silas con unos ojos que ya no contenían ni gratitud ni esperanza, solo el frío desolador de la decepción. Caleb pareció disfrutar de la escena. «Veo que mi hermano ha estado cuidando de mis propiedades», continuó, arrastrando la palabra con malicia. «Pero el juego ha terminado, Silas. He venido a reclamar lo que es mío». Se dirigió a Elara de nuevo. «Empaca tus cosas. Nos vamos de este agujero olvidado por Dios». No era una petición, era una orden, pronunciada con la arrogancia de un hombre que cree que el mundo le debe algo. Para él, Elara no era una persona, sino una inversión fallida que ahora pensaba cobrar. El pueblo, que había empezado a salir de sus casas atraído por las voces, observaba en silencio, convirtiendo un drama familiar en un espectáculo público por segunda vez. Silas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El peor de sus miedos se había hecho realidad, y de la peor manera posible. Ver el dolor y la traición en los ojos de Elara fue como recibir un golpe al rojo vivo en el pecho. Todo su silencio, toda su cobarde prudencia, solo había servido para herirla más profundamente. Se dio cuenta de que al intentar evitar el deshonor, se había convertido en un hombre deshonroso. La vergüenza por su hermano fue superada por la vergüenza de sí mismo. Miró a Caleb y por primera vez en su vida no vio al hermano perdido que había causado dolor a su familia, sino a un hombre cruel que estaba a punto de destruir lo único bueno que le había pasado en años. En ese momento, algo cambió dentro de Silas. El peso de su duelo, la armadura de apatía que había llevado durante 3 años, empezó a resquebrajarse. Ya no se trataba de protegerse del dolor, sino de proteger a Elara de un destino que no merecía. Ya no se trataba de su pasado, sino del futuro de ella y de Lía. El regreso de Caleb, en toda su brutalidad, había destrozado el limbo en el que vivían. La revelación, aunque dolorosa, los había liberado de la mentira. Ahora solo quedaban las decisiones crudas y desnudas, sin nada que las ocultara. Y Silas, por primera vez, sintió la necesidad de tomar una. Elara no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su cabaña con una dignidad imponente. No corrió, no lloró. Cada paso era una declaración de su independencia. Preferiría enfrentarse al mundo sola y sin un céntimo que ser el peón de ninguno de los 2 hermanos Blackwood. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Decía, «Ninguno de ustedes tiene derecho sobre mí». Silas la vio entrar y cerrar la puerta, un sonido suave y definitivo que resonó en su alma como el fin de todo. Sabía que ella estaba haciendo su equipaje de verdad esta vez, no para esperar una diligencia, sino para huir de él. Caleb se rió, un sonido feo que no encajaba con la pureza de la nieve. Siempre tan dramática. Aprenderá a obedecer. Se giró para volver al salón, como si el asunto estuviera zanjado, pero Silas se movió. No fue un movimiento rápido ni agresivo. Fue deliberado, pesado, como el de un oso que despierta de un largo invierno.
Dio un paso, luego otro, hasta interponerse entre su hermano y el resto del pueblo. No lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada de la cabaña de Elara. El hombre que había reaccionado a la vida durante 3 años estaba a punto de actuar. La revelación de la verdad, tan temida y evitada, había tenido un efecto inesperado. En lugar de paralizar a Silas, lo había liberado. El secreto ya no existía para atarlo. La vergüenza ya no podía ser un escudo. Ahora solo quedaba la elección. Podía dejar que su hermano se saliera con la suya, que Elara se fuera para siempre y volver a su existencia segura y vacía. O podía enfrentarse a su propia sangre, a su propio pasado, y reclamar un futuro que apenas se había atrevido a imaginar. El herrero, que había pasado años forjando hierro para darle forma y propósito, entendió que había llegado el momento de forjar su propia vida. No había ira en su rostro, sino una calma terrible, la calma que precede a la tormenta. Miró sus manos callosas y manchadas de hollín, las manos de un hombre que construía y reparaba cosas. Había permitido que su corazón se oxidara y se rompiera, pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para repararlo. La decisión no se tomó en su mente, sino en sus huesos, en la parte más profunda de su ser que aún recordaba cómo amar y proteger. Era una elección que lo cambiaría todo, no solo para él, sino para la mujer que estaba detrás de esa puerta y para la niña que los había unido. El pueblo contuvo la respiración. Vieron al herrero, al hombre silencioso y sombrío, plantarse en medio de la calle, no como un hombre derrotado, sino como una montaña. No había desenvainado un arma, no había levantado la voz. Su poder residía en su quietud, en la certeza de su postura. Jededía, que lo observaba todo desde el porche del emporio, supo que estaba presenciando uno de esos momentos que definen la vida de un hombre, el momento en que deja de huir de sus fantasmas y se da la vuelta para enfrentarlos, no por orgullo, sino por algo mucho más antiguo y poderoso: el amor. La revelación había terminado. La elección estaba hecha. Ahora solo quedaba la confrontación. Silas no se movió. Se quedó plantado en la nieve, un roble en mitad de un invierno sin fin, y sus palabras cayeron en el silencio con el peso del hierro forjado. «Ella no es una deuda que te pertenezca», dijo, su voz baja y firme, dirigida a Caleb, pero destinada a todo el pueblo. «No es una propiedad que puedas reclamar o abandonar a tu antojo». Hizo una pausa, y en esa pausa se sintió el cambio de un hombre que había pasado 3 años huyendo de la vida. Levantó la vista, y sus ojos no buscaron los de su hermano, sino la ventana de la cabaña donde sabía que Elara estaba escuchando. «Es la mujer que mi hija eligió», continuó, y su voz se quebró por un instante, cargada de una emoción cruda que nadie en Red Creek le había oído jamás. «Y es la mujer que yo elijo. Su lugar está aquí». No hubo amenazas ni bravuconadas. Fue una declaración de hechos, tan sólida e inamovible como el yunque de su herrería. Caleb intentó reírse, pero el sonido se ahogó en su garganta, hueco y sin fuerza. El encanto se le había desprendido del rostro como la pintura vieja, dejando al descubierto al hombre mezquino que había debajo. Miró a su alrededor, buscando algún aliado en la multitud silenciosa, pero solo encontró rostros cerrados, ojos que lo juzgaban no solo por su crueldad hacia Elara, sino por la vergüenza que le estaba causando a su hermano, un hombre al que todos, a su manera, respetaban. La arrogancia de Caleb dependía de la debilidad de los demás, y en ese momento, frente a la calma inquebrantable de Silas y el desprecio mudo de todo un pueblo, se quedó sin nada. Sin decir una palabra más, desató las riendas de su caballo, montó con torpeza y se alejó al galope, levantando una nube de nieve sucia. No se fue como un villano derrotado, sino como lo que era:
un hombre pequeño huyendo de las consecuencias de sus actos. Una vez que el sonido de los cascos se desvaneció, un silencio expectante cayó sobre Red Creek. Todos los ojos se volvieron hacia Silas, esperando ver qué haría a continuación. Iría a la cabaña de Elara, llamaría a su puerta para explicar, para suplicar. Pero Silas no hizo nada de eso. Durante un largo momento se quedó mirando la puerta cerrada, su ancha espalda todavía formando una barrera protectora, aunque la amenaza ya se había ido. Luego, con una lentitud que parecía costarle un mundo, se dio la vuelta. No miró a nadie, ignoró las miradas curiosas de sus vecinos y caminó con paso pesado hacia su propia casa. Lo vi entrar y cerrar la puerta tras de sí. Un murmullo recorrió a la gente. Era ese el final. Había defendido su honor y el de ella solo para volver a encerrarse en su soledad. La esperanza que había florecido en el aire helado pareció marchitarse tan rápido como había nacido. Pero entonces la puerta de Silas se abrió de nuevo, y lo que hizo a continuación silenció todos los murmullos y detuvo todos los corazones. Salió de la cabaña cargando el balancín de madera de pino, aquel fantasma polvoriento que había sido el símbolo de su dolor y de su amor perdido. Lo llevaba en brazos como si fuera algo sagrado y frágil. Cruzó el patio nevado, pasando por el lugar exacto donde se había enfrentado a su hermano, y lo depositó suavemente en el suelo, justo en el centro del espacio que separaba su casa de la de Elara. No dijo nada, no miró a la ventana de ella, simplemente se arrodilló en la nieve junto a la silla. Para cualquiera que conociera su historia, y en Red Creek todos la conocían, aquel gesto era más poderoso que cualquier declaración de amor. Estaba sacando su pasado a la luz del día, reconociéndolo, honrándolo, pero negándose a seguir siendo su prisionero. Volvió a su taller y regresó con un trozo de lija y un paño limpio. Y allí, a la vista de Mendoza todos, comenzó a trabajar. El suave raspar de la lija sobre la madera fue el único sonido en todo el pueblo, un sonido de restauración, de cuidado. No estaba borrando el pasado, estaba alisando los bordes ásperos, preparando la silla no para un fantasma, sino para una nueva vida. Cada movimiento era una promesa silenciosa. No le estaba pidiendo a Elara que reemplazara a su esposa muerta. Le estaba mostrando que estaba listo para construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que había sido, que estaba dispuesto a hacer espacio en su hogar y en su corazón. Al otro lado del patio, la puerta de la cabaña de Elara se abrió un palmo. No salió, pero la puerta ya no estaba cerrada. Y en ese pequeño espacio abierto, en el silencio de la mañana invernal, se encontraba el comienzo de todo. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el Viejo Oeste.